Y estaba pensando en si en continuar con Hechos o si ver una meditación apropiada para el fin de año, y decidí continuar en Hechos, y casualmente se terminó dando algo parecido a una predicación de fin de año con Hechos, así que agradecido al Señor por eso. Y a manera de introducción, sé que va a sonar bastante cliché, o no sé cómo se dice, pero seguramente todos hemos escuchado de resoluciones de Año Nuevo. Lo más famoso en estas temporadas, la gente en alguna hoja o a veces en su mente nada más escribe cosas que quiere lograr a fin de año. Muchos las tienen, muchos no. De los muchos que las tienen, pocos las cumplen. Y a veces año a año se termina. Y de hecho hay muchas bromas que se hacen respecto a resoluciones de año nuevo no cumplidas y que se terminan iniciando en el nuevo año y que vienen en la misma hoja año tras año tras año. Porque una buena pregunta, me puse a leer desde cuándo se llama resolución de año nuevo, porque la palabra resolución es más relacionada a resolver algo, a dictaminar algo a través de una resolución. Entonces no le veía el sentido de resolución de año nuevo, significa cosas que uno quiere hacer. Pero me veía que resolución tiene que ver con cambiar algo en el presente para que afecte el futuro o algo así. Por eso es que se llaman resoluciones de año nuevo. Y me ponía a meditar del por qué no se cumplen o por qué la mayoría de personas que hacen resoluciones no las cumplen. Y pensaba que muchas veces son simples deseos y no necesariamente decisiones. Porque para poder cambiar o lograr algo, no solo se requiere de desear hacerlo, sino decidir hacerlo. Si yo simplemente escribo en un papel algo que quiero lograr al fin de año y no hago absolutamente nada por eso, no espere que se cumpla. Es imposible que se cumpla, de hecho. Muy por el contrario, lo va a frustrar, le va a llevar más bien a sentirse fracasado, a sentir que año a año pongo lo mismo. En realidad, repito, muchas veces son simples deseos y no son decisiones. Lo único que puede cambiar nuestras vidas son decisiones. Y estaba meditando respecto a lo que nos continúa ahora en Hechos, haciendo una recapitulación. Habíamos visto hasta ahora en Hechos la predicación de Pedro, ya habíamos terminado la predicación de Pedro, vimos cómo se arrepintieron 3.000 personas en ese momento y se bautizaron y fueron añadidas a la iglesia 3.000 personas, que es lo que se menciona en el versículo 41, sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hasta ahí hemos llegado justamente posterior a la ascensión de Jesús. Creo que había apuntado por ahí cuántos días había pasado desde la resurrección de Jesús en este momento. Creo que 10 días, sí. Sí, 10 días después. Estamos 10 días después de la ascensión de Jesús. Y ahora vamos a ver el final del capítulo 2 de Hechos. Dios mediante lo estamos terminando hoy. Y pensaba en este versículo, Hechos 2:42, como una resolución ideal de año nuevo para una iglesia. Y lo vuelvo a leer, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojalá que año a año, como iglesia, cada vez que analicemos nuestro año, podamos decir este versículo, o se aplique este versículo a nuestra vida de iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Creo que debería ser en realidad lo que mueva a cada iglesia, y por algo está justamente aquí en Hechos, terminando el versículo o el capítulo 2, describiendo a la primera iglesia o las primeras acciones de la iglesia ya sin Jesús. Y lo que quería a partir de ahora era justamente desglosar las 4 cosas que se mencionan en este versículo. Si me ayudan, la primera es perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles. La segunda, la comunión unos con otros. La tercera, el que más les gusta seguro, el partimiento del pan. Y la cuarta, oración. 4 cosas. Entonces, yo sé que este año ha sido cansado y a muchos de nosotros, ante cualquier
momento en el que no interactuamos, nos podemos quedar dormidos, pero le propongo algo. Esforcémonos por mantenernos despiertos, voy a tratar de que todo acabe 10:30 como debería ser, pero vamos a ver estas 4 cosas muy rápido. Tengo 23 minutos, 5 minutos cada una y 3 minutos terminando. 4 cosas. Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si es que intenta seguirme, estoy seguro que no se va a dormir. Estoy seguro que le va a mantener despierto, porque la palabra del Señor debería llevarnos a eso. Y ojalá que usted pueda, o que como iglesia podamos incluir en nuestra resolución del año nuevo estas 4 cosas que se mencionan en la iglesia, o de las primeras secciones de la iglesia de Jesús en Hechos 2:42. Y vamos uno por uno. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, ¿qué significa? Permanecer constantemente, diligentemente, día tras día. Antónimo de perseverar es alternar. Algo alternado es a veces sí y a veces hay una canción pero que se llama a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Alternar. Diferente, perseverar constantemente, día tras día. La Biblia nos dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, se mantenía en la doctrina de los apóstoles, trataba de estar constantemente en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, la única, y gracias a Dios hoy la tenemos recopilada en su palabra. Ya no hay más apóstoles, se acabaron los 12 que nos menciona la Biblia, incluyendo a Pablo, por cierto, al margen de ello no es el tema, pero nos dejaron la enseñanza de los apóstoles en su palabra. Y la Biblia nos dice que esta iglesia perseveraba, bueno, deberíamos todas, como una primera resolución, perseverar constantemente, diligentemente en la doctrina de los apóstoles, o en su palabra. Y déjeme decirle algo, hermano, para todos, y para mí, en primer lugar, no hay crecimiento fuera de perseverar en su palabra. No lo hay. Y déjenme agregar, no hay iglesia fuera de perseverar en su palabra. No la hay. Cualquier grupo de personas que perseveren en otra cosa es cualquier cosa menos iglesia de Cristo. Es lo que la Biblia nos muestra, es lo que Lucas escribió aquí en Hechos de lo que hacía en la primera iglesia, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los emisarios que dejó Jesús. Eso significa apóstol, recuerden que lo vimos antes. No hay, repito, crecimiento fuera de su palabra, no hay iglesia fuera de su palabra, fuera de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que nos dejó Jesús. Y ya hablamos qué es perseverar. Pregunto, no me tienen que responder, ¿estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿O quizá estamos alternando en la doctrina de los apóstoles? Un día sí, un día no, domingo, miércoles, martes cuando cambiamos, a veces uno que otro día más, leo el devocional y ya está. ¿Será eso perseverar en la doctrina de los apóstoles? No. Si tiene dudas respecto a por qué usted no crece, por qué su vida no toma buenas decisiones, por qué decisiones que toma lo llevan a cosas equivocadas, o a frustrarse o incluso a maltratarse, repito, no hay espiritualidad, agregaría incluso, fuera de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, no alternar, acuérdese bien de eso. Perseverar, no alternar, no hay forma, no hay forma. Y cuando lo leí, de hecho, me sentí mal, la verdad, y me conmovió la idea de saber que el Señor hizo de todo para dejarnos su palabra, que el Espíritu Santo inspiró a muchos escritores o hijos suyos para dejarnos su palabra y para que nosotros podamos perseverar en ella, pero que nosotros, que sus iglesias, aquella por la que Jesús murió, en lugar de decidir perseverar en la palabra, deciden alternar en la palabra. O peor aún, desechar la palabra o las enseñanzas que el Señor da a través de los apóstoles. Triste, pero pasa. Resolución 1. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo, para que no se me vaya. Segundo, ¿cuál es el segundo? Comunión unos con otros, ¿verdad? Comunión unos con otros. En el original
comunión unos con otros es una sola palabra. Una palabra. Muy fácil. ¿Cuál es? Koinonía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígalo más fuerte para que lo despierte, que está sudando. Koinonía. Bacán. Koinonía. Una sola palabra. ¿Qué significa? O díganle, me hubiera dicho, no díganle en su oreja, para que se despierte koinonía. Bueno, ¿qué significa? Lo dijeron, no era broma, era broma. Bueno, participación unida, koinonía, unidad, participación unida. ¿En qué? Vamos a saltearnos algunos versículos y voy a pedir que alguien, si es alguien que tiene sueño mejor, así se despierta, los versículos 44 y 45. Hechos 2, 44 y 45, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Leyó, lo leyó y entendió lo que acaba de decir estos versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Compartían todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Tal era el amor que tenía esta primera iglesia, esta iglesia de Jesús, que se ocupaban de las necesidades, de sus necesidades, los unos de los otros. Yo le apuesto que si hoy le pregunto una necesidad que tenga alguien que no sea su familia, se va a demorar más de un minuto en acordarse de alguna. Si le digo que se acuerde alguna de petición que no sea la suya o la de su familia, se va a demorar un buen rato para acordarse de alguna necesidad que no sea la suya propia. Estas personas tenían, dice al final del 44, tenían en común todas las cosas. Mi tiempo era tu tiempo, mis bienes eran tus bienes, mi amor era tu amor, mi ocupación era tu ocupación, mi atención era tu atención, etc. Tenían todas las cosas en común e incluso llegaban a vender sus propiedades y repartirlo según la necesidad de cada uno. Ese era el amor, que esto es la verdadera koinonía, comunión unos con otros, el ocuparse de las necesidades los unos de los otros, el estar atentos en el amor de Cristo a lo que necesita el uno y lo que necesita el otro. Y que, por cierto, ojalá que en el Señor así podamos también incluso vernos bendecidos en él al respecto. Koinonía viene de koinos, ¿no? El vocablo original koinos, o bueno, no, perdón, la base del vocablo koinonía es koinos, que significa común interés, compañero, compartidor según el común interés, comparto según el interés común. El interés común, obviamente para poder conocer el interés común, la necesidad, yo necesito interesarme por los hermanos, de lo contrario, eso no es koinonía. Entonces tenemos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en la koinonía unos con otros. Y además de eso, habíamos dicho que koinonía significaba participación unida. ¿En qué más? La primera parte del 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, que dice participación unida en compartir sus necesidades y en ocuparse los unos de los otros y en ser unánimes cada día en el templo. Perseverar unánimes. Ya hemos hablado que es perseverar y también hemos mencionado varias veces que es unánimes. Una misma mente, un mismo espíritu, un fin en común. En este caso, el fin o el objetivo del Espíritu Santo. El ser guiados por un mismo espíritu, una misma fe, una misma iglesia, unánimes en ese Espíritu Santo. Entonces, esta comunión iba incluso más allá de lo material, iba a lo espiritual. Sus necesidades físicas y espirituales, estar en unanimidad en un mismo espíritu y ocuparse los unos de los otros. Ojalá, hermanos, si usted tiene algún tipo de necesidad espiritual o amigo y necesita ayuda, pídala. Y hermanos, si a usted a alguien le pide ayuda de algún tipo espiritual, si no puede darla, busque cómo satisfacer o cómo
abarcar o dar atención a la necesidad espiritual y también física, por cierto, del hermano o de la iglesia como tal en general. Entonces, inicialmente de lo que se habla acá es la iglesia, pero ojalá que como iglesia nos ocupemos de las necesidades espirituales de todos. Incluso, ¿no?, en las peticiones, el hermano Juan, el hermano Emiliano, a veces piden por sus hijos, el hermano Emiliano por su hija, otros hermanos del hermano Eduardo, la hermana Ana también, otros piden por amigos. Ojalá que para esas personas, que las personas que mencionan que quieren que vengan al Señor, nosotros podamos ocuparnos también de ello como iglesia. Que como iglesia digamos, ¿cómo puedo ayudar al respecto? Que las peticiones no sean simplemente un ratito para saber del uno del otro o para chismear el uno del otro, sino sean momentos para poder conocer la necesidad de los hermanos y tener coinonía, tener comunión unos con otros. Que las comidas que tengamos, que después voy a hablar de eso, también sean no solo para comer, sino para tener comunión unos con otros. ¿Me pasé? No. Coinonía, todos entonces, 5 minutos antes. Seguimos bien. Tenemos hasta ahorita, uno, perseverar en la doctrina, y lo segundo, comunión, coinonía, unos con otros. Listo. Perdón, me faltó mencionar algo de la coinonía. Y acá en perseverar unánimes, ya habíamos hablado que es perseverar día a día. La coinonía también se va día a día, así como se ve día a día, así como la doctrina o el perseverar en la doctrina. Y en mi caso, no les pongo un ejemplo que no me gusta mucho poner de ejemplo algo mío, pero lo menciono para que juntos reflexionemos al respecto. Cuando termina la prédica el domingo y termina el servicio, personalmente es un alivio, ¿no? La escuela dominical terminó todo, pero el lunes empieza de nuevo. Tengo que volver a pensar, tengo que volver a meditar en el Señor, volver a estar dándole vueltas a los versículos que tocan para que ojalá el Señor pueda guiar palabra para ustedes, volver a revisar la clase, reflexionar en la clase, ver necesidades como la que vimos hoy, de ver algunas excusas respecto a la salvación y demás. Y nosotros es lo mismo, día a día, semana a semana, como iglesia, tanto en perseverar en la palabra como en tener comunión unos con otros. Quizá la necesidad de un hermano ya se resolvió, pero alguien más tiene otra necesidad. Y ojalá nos ocupemos como iglesia de tal, al menos para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de amor, para ser de bendición, los unos con los otros. Coinonía también con su iglesia, con su obra, en el servicio, ¿verdad? Terminamos algo, estamos sirviendo en algo, rápidamente veo que hay algo más que necesita la iglesia y estoy atento en eso, en la coinonía y en la comunión, los unos para con los otros. Ahora sí me pasé. Tercero, ¿qué dicen? ¿Cuál sigue? ¿Cuál? Partimiento del pan, probablemente el que más nos guste a todos. Partimiento del pan. Técnicamente hablando en la palabra, literalmente lo que se refiere es a compartir la comida, pero también a la cena del Señor. Las primeras veces que la iglesia se reunía, dicho sea de paso, lo vamos a ver más adelante también, ellos continuaban yendo al templo, hablamos del templo judío, iban a adorar al Señor ahí también, iban ahí con el templo, a pesar de que ellos no creían en Jesús, pero iban al templo, y luego se reunían en casas. Además de ir al templo, se reunían en casas para compartir comida, para comer juntos, y también para tener la cena del Señor. Y ambas cosas solían hacerlo juntos, comían y tenían la cena del Señor. Justamente por eso es que Primera de Corintios luego menciona respecto a los abusos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque algunos iban hambrientos, porque estaban acostumbrados a comer, y en lugar de ver la cena del Señor como un acto de testimonio y de testimoniar o de testificar respecto al Evangelio o al sacrificio de Jesús, iba más por comer, con hambre. Entonces en Corintios luego se habla de eso, del abuso de la cena del Señor. Pero aquí nos habla del partimiento, que perseveraban también en el partimiento del pan. Hablando de ambos. Pero dice dos cosas ahí después. ¿Cómo lo hacían? ¿Alguien me dice las dos cosas? Estamos en el versículo 46. Partimiento del pan. ¿Qué más dice? ¿Verdad? Mira, perdón, no les mencioné, nos habíamos saltado al 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, ¿qué dice? Comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. ¿Qué actitud? Probablemente, no sé, creo que quizá eso es algo que solemos hacer como que tenemos muchas comidas, está bien, pero lo que menciona acá es especial, y eso lo sabe cada uno. Dice con alegría y sencillez de corazón. Alegría con regocijo, no con desgano, no con mal humor, no con presión, no con estrés. Alegría, dice. Y segundo, sencillez de corazón. Una palabra especial, por cierto, porque esta palabra se usa en la Biblia, o lo usa Lucas, por única vez. No lo usa luego la palabra que se menciona ahí como sencillez. Y si lo usa por única vez, es evidente que es intencional usar esa palabra y no otra. De lo contrario, hubiera dicho una más común. ¿Y qué significa lo que dice ahí como sencillez de corazón? Afelotes es la palabra que se usa para sencillez. Siempre que en el griego haya una A antes de otra palabra, o la palabra empiece con A, se refiere sin. Afelotes, sin felotes. ¿Qué es felotes? Capa, envoltura. Sin envoltura, sin capa, sincero, transparente, sin doble intención, sin cálculos adicionales, sin manipulación, con un corazón sano. Nos dice aquí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué especial! Hay una frase conocida, ¿no? La verdad que ya lo olvidé, pero más o menos dice que mejor es comer poco en una mesa pobre que comer manjares en... ¿Alguien se sabe la frase? O es un proverbio, pero ¿alguien se lo sabe completo? En la abundancia creo que habla, o en la riqueza, que algo así menciona el proverbio. ¿Lo encontraste, verdad? Renato nos lo va a leer entonces. Atentos, hermanos, a ver. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordados donde hay odio. Amén. Nos dice acá claramente, perseveraban en que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con un corazón transparente, sin necesidades o deseos adicionales, todos transparentes. Y eso es algo especial, por cierto, porque al margen de que nuestro corazón a veces no necesariamente tiene alegría, pero ojalá que tampoco tenga, o cuando hablamos en el mundo secular, o en el mundo en general, en la sociedad, hablando de como tal, hay mucho eso, ¿no? Hay mucha doble intención, lo que le llaman el tener doble cara, que por un lado es mucha política, ¿no? Por un lado le sonrío, o diplomacia, pero por otro hablo mal de ti. Pero acá nos menciona que comían con alegría y sencillez de corazón, transparentes, lo mencioné más, sin doble intención, con un corazón sano. Y dice de corazón, cuando habla de corazón se refiere al centro de todo. Hablamos de la persona, pensamientos, sentimientos, convicciones, con sentimientos sanos, con ideas sanas, con convicciones sanas, sin ninguna mala intención, sin ninguna sospecha el uno del otro. Compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. 3, ya vamos 3, y este es el último. Hemos hablado hasta ahorita de 1. ¿En qué? En la doctrina. 2, comunión. ¿Qué es comunión? ¿Les digo una palabra? Koinonía. Perfecto. 3, partimiento del pan. Y el último, oración. Y qué bacán que lo dice el último, por cierto. ¿Por qué? Porque no lo dice acá así, pero la oración es lo que finalmente termina de ensamblar todo lo anterior. El tema de la doctrina, el partimiento del pan, la coinonía, porque la oración es levantar la mirada a Dios y hablar con Él. Eso es oración. Esta iglesia, en conjunto, como iglesia unánimes, levantaban la mirada al Señor y hablaban con Él, oraban a Él. Todo lo anterior como una declaración de que todo lo que hago antes, el perseverar en la doctrina, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, lo hago en el Señor, a su manera, rindiéndome a Él, ¿no? Como hablábamos, con alegría, sencillez de corazón, perseverando, sirviendo, y ocupándome de las necesidades de mis hermanos y demás. La oración, repito, ensamblando todo, porque la oración es la que nos lleva a buscar del Padre. Fuera de ella, no tendría sentido lo que hacemos. Probablemente sería religión.
La oración, el ir al Padre, el mirar al Padre, el buscar de Él, es lo que nos lleva a tener el correcto partimiento del pan, la correcta coinonía y la correcta perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Si lo hago en mí mismo, voy a terminar sí o sí, como vemos en la Biblia, como vemos en la experiencia histórica de la Iglesia, distorsionando lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él desea llevarnos a aprender. Entonces la oración es lo que finalmente ensambla todo y le da sentido al Evangelio. 4 cosas. La oración era más corta porque en realidad no hay mucho que decir más que eso de la oración, y a pesar de que no hay mucho que decir, es una de las, o probablemente la más importante de las anteriores, porque fuera de la oración, lo demás probablemente lo terminemos haciendo según nuestras propias sabiduría, nuestro propio deseo. 4 cosas, y con eso hemos terminado, y ojalá que esto lo tengamos como parte de nuestras resoluciones de Año Nuevo como iglesia. Permanecer en la doctrina de los apóstoles, comunión los unos con los otros, partimiento del pan con alegría y sencillez de corazón, con regocijo y oración. El hacerlo todo esto en nuestro Señor, mirándole a Él. Qué hermoso, y ojalá que de verdad dejo un reto para alguien, no sé si hermanos, hermanas, varonil, femenil, quien lo pueda hacer, podamos escribir este versículo y ponerlo en algún lado de la pared. El versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que ojalá que cada vez que veamos ese versículo nos lleve justamente a ir al Señor para que esto sea, o continúe o se haga realidad en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque a partir de esto, según lo que nos cuenta aquí, el que ellos hagan esto, ¿qué causó en la gente, en el pueblo? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor. La Biblia, la palabra que usa temor es phobos, parecida por cierto a la que usamos ahora con fobia, pero no tiene nada que ver con la que usamos ahora con fobia. ¿Por qué? Porque ¿qué es phobos? ¿O a qué se referían con phobos? Y no solamente en la traducción literal, sino que me puse a averiguar en otros textos de la época que no eran necesariamente bíblicos. Y el phobos, o el vocablo phobos, significaba conciencia reverente, conciencia de algo mayor, Dios, asombro, orden, respeto que lleva el control, respeto que regula la conducta. Esto sentía el pueblo al ver que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Su testimonio para con la comunidad hacía que todos tengan conciencia reverente, que sepan que hay algo mayor que los está llevando a ellos a hacer eso. Asombro, orden, respeto, los llevaba a regular su conducta. E incluso lo confirmamos porque en el 47 dice, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Eso llevaba incluso, bueno, ellos lo alababan al Señor, y la palabra alabanza no solamente denota cantos, sino también testimonio. Alabanza es proclamar, testimoniar sobre Dios, en este caso sobre Dios, y lo proclamaban con cantos, con su testimonio también, con las predicaciones que hacían. Y esto dice, teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo se sentía con favor, aprobaban la presencia de ellos, tenían gracia para con ellos, a pesar de que quizá no compartían a Jesús todavía, pero los llevaba a que se encuentren en medio de un pueblo que sentía gracia para con ellos y que sentía temor para con Dios. Ese temor de reverencia es lo que se refiere. No se refiere a pavor, a esconderse, a huir, a temor de peligro. Se refiere a un temor de que yo soy consciente de que hay algo mayor y eso me lleva a respetarlo. Ojalá que cuando cada persona nueva venga a la iglesia, nuestra adoración y nuestro servicio lleve a que esa persona tenga conciencia de que acá hay algo mayor, tenga asombro, orden, tenga respeto que lleva al control, a que regule su conducta incluso, o a que tenga gracia y favor para con su iglesia. Eso es lo que deberíamos como iglesia buscar para cada invitado, para cada aquel que sepa algo de la iglesia que sepa, que pueda sentir en el Señor esta descripción: temor para con Dios y favor para con su iglesia. Si cumplimos estas 4 resoluciones, esto se hace real. Y no solo eso, sino que además dice al final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Aquí hay una aclaración, más que corrección en todo caso, porque quizás se puede entender cuando dice los que habían de ser salvos como si hubiera una lista de los que van a ser y los que no. En realidad, literalmente, una traducción más literal debería ser: y el Señor iba añadiendo a la iglesia día a día los que iban siendo salvos. Es una actitud más de constante, los que iban siendo salvos. Porque aquí usa la palabra guía, pero eso es más una interpretación que una traducción literal. Literalmente o podríamos decir que es: el Señor iba añadiendo día a día a la iglesia los que iban siendo salvos. El Señor los... Y por cierto, esto denota una secuencia que quiere aquí aclarar Lucas, ¿no? Creían, se arrepentían, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia. Y lo confirmamos con el versículo 38 que ya hemos leído, ¿no? Que dice, versículos antes, ¿qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también el 41 que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Aquí al final dice: el Señor iba añadiendo día a día los que iban siendo salvos. De ese mismo pueblo que veía en ellos y que les causaba temor para con Dios, hablando de reverencia y de conciencia de algo mayor, y que también lleva favor para con la iglesia, iban arrepintiéndose y el Señor los iba, bueno, la iglesia los iba bautizando y añadiéndolos a su iglesia como tal. Una dinámica muy especial que debería ser la dinámica de toda iglesia. De toda iglesia. ¿De quién depende? Primero de Dios, pero Dios ya hizo su parte y la hace constantemente. No podemos siquiera cruzarnos por la mente de que la parte que hace el Señor es deficiente. El Señor lo hace y lo hace bien, pero también depende de nosotros. ¿De qué? De rendirnos. De que esta palabra que acabamos de hablar, esas 4 cosas, se haga real en cada uno de nosotros. Recuerde que si usted no está perseverando en la palabra, si no está encarnando en la palabra, no solamente se está afectando a usted, también está afectando a la iglesia. Si usted no está teniendo comunión unos con otros, no solamente se está afectando a usted, sino está afectando a su iglesia. Si usted no está participando del partimiento del pan con alegría y sencillez de corazón, no solo se está afectando a usted, se está afectando a la iglesia. Si usted no está orando y buscando de Dios, no solamente se está afectando a usted, incluso debe añadir antes a su familia y sobre todo a la iglesia, a nuestro entorno, porque en general incluso. Ojalá que en el Señor eso pueda hacerse real en nuestras vidas y que podamos decir que este versículo es nuestra resolución de año nuevo, de nuestra vida entera. Estas 4 cosas del versículo 42. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Que tengamos una oración y luego de esta oración entonamos el himno número 293, que entonamos también antes de la dedicación, pero solo cantamos la primera y la última estrofa. En reverencia, hermanos. Amoroso Padre Celestial, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque constantemente afectamos, Señor, a tu iglesia, a nosotros mismos, y pecamos contra ti, Señor, evidentemente. Pero gracias, Señor, porque personalmente, Señor, siendo tan imperfecto, tan malo, tan triste incluso, Señor, y pobre espiritualmente hablando fuera de ti, puedo encontrar en Jesús y en ti, Señor, riqueza, perdón, amor, gracia, misericordia, atención, y que eso, Señor, sin lugar a dudas, nos podría llevar mucho más a ser más como Cristo. Pero lamentablemente continuamos intentando llevar nuestra vida a nuestra propia manera, no perseverando, sino por el contrario, alternando en nuestra espiritualidad, a veces buscándote, a veces viendo tu palabra, a veces orando. Y ese es el problema, Señor, que a veces oramos, Señor, y no estamos, como dice tu palabra, orando sin cesar, perseverando en la doctrina, en la comunión y en la comunidad y en la oración. Perdón, Señor, por ello. Y que hoy podamos decir, Señor, que nos rendimos a ti, que queremos buscarte y que queremos, Señor, a partir de ello poder, ojalá en algún momento se pueda decir de la Iglesia Bautista Getsemaní,
que perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, Señor, y que en ello podamos impactar, Señor, a la comunidad a la manera de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. El himno 293, primera y última estrofa. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Perdónenme, hermanos, si suena un poco duro, pero si usted no está haciendo estas cuatro cosas, probablemente esté jugando a la iglesia. Probablemente esté jugando a la iglesia. Yo a veces veo a maneras a jugar con sus muñecas, imaginar que come la una, que come la otra, que se viste una, que se divierte la otra. No juguemos a la iglesia. El Señor dio su vida por ella. Ojalá que el Señor, y repito, soy el primero en sentirme culpable al respecto, podamos, como hemos hablado hoy, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y no solamente se trata, por cierto, mencioné lo de leer la Biblia, es importantísimo, pero también el que en la iglesia podamos estar atentos a que se hable de la doctrina de los apóstoles y que podamos poner todo de nuestra parte para aquellos que enseñan, hablen de la doctrina de los apóstoles, que tengamos comunión los unos con los otros, que no simplemente venga y luego me desaparezca y ya está, sino que tengamos comunión real, un partimiento del pan con alegría y sencillez de corazón en oración a Él. Perdone que lo diga así, suena duro, pero lamentablemente hay muchas personas, no solamente, o no necesariamente aquí, o no en general, por cierto, no es mi intención ser en particular con alguien, sino en general, hay muchas personas que están jugando a la iglesia. Y Dios es tan bueno, que nos da oportunidades para volver a Él, para mirar a Él, para ir a Él. Hoy es un día más en el que ustedes, hermanos, pueden ir a Él, pueden levantar la mirada a Él y en oración buscar y pedir que todo esto anterior se haga real en nuestras vidas, perseverando en la oración, en levantar nuestra mirada y mirar a Él. Porque en Jesús tenemos la confianza de que cuando yo miro a Él y pido perdón, encuentro perdón, y además de eso puedo encontrar salvación, obediencia en el bautismo, servicio para con su iglesia, puedo encontrar también amor para con mis hermanos y muchas cosas más en Él, por cierto. Puedo encontrar todo lo que necesito, porque en Él está la plenitud, hermanos.
Y fuera de Él no hay nada, no somos nada. Ojalá que lo entendamos, ojalá que no solamente sea una tarde, y lo he dicho antes, estoy muy agradecido. Al principio de este año no me imaginaba terminar el año predicando todos los domingos, de verdad que no. Quería servir a mi Señor, sí, pero no me imaginaba esto. Y le agradezco al Señor y personalmente estoy siendo extremadamente bendecido en esto. Pero hermano, como siempre le he dicho, esto no sirve de absolutamente nada si no lleva a que usted tome decisiones, que usted cambie su manera de pensar, que usted cambie su manera de vivir. No sirve de absolutamente nada más que para bendecirme a mí. Y ojalá no sea yo el único bendecido. Ojalá que todos juntos, hermanos, como iglesia, seamos unánimes en buscar de Él, en crecer en Él, en seguirle a Él y en las cosas que hemos mencionado. En reverencia, hermano Renato, por favor, no dediques corazón. Señor Padre Santísimo, perdón, Padre, perdónanos a cada uno de nosotros, Padre, porque ciertamente y lamentablemente, Padre, no vemos la iglesia, los reinos, como lo que verdaderamente es, Padre, y es lo más importante. Perdónanos, Padre, porque a pesar de ser duro, Padre, es la verdad, jugamos a la iglesia, jugamos a ser miembros, jugamos muchas veces, Padre, contigo, con tu doctrina. Ayúdanos a poder mirar nuestras vidas, Padre, a no juzgar el uno al otro, pero que sí, cada uno, Padre, de manera personal, podamos reflexionar respecto a qué cristianismo estamos viviendo, Padre, respecto a qué llamamos ser cristianos, a qué llamamos ser parte de la iglesia, Padre. Solo hay una forma, y es la forma, Padre, que nos enseñas y nos muestras a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, a que ciertamente podamos, Padre, rendirnos a tu voluntad, Padre, podamos rendir nuestras vidas a ti, y que podamos no solo cantarlo, sino vivirlo, que en verdad, Padre, llevemos todo lo que somos hacia ti, Padre, hacia tu voluntad y hacia tu servicio. Perdónanos, Padre, definitivamente, porque no somos conscientes, Padre, y aún cuando no somos agradecidos, Padre, con el simple hecho, Padre, que no es nada simple, pero por el hecho de poder estar aquí, Padre, parados en tu presencia, de poder tener tu palabra, Padre, de poder tener una relación contigo a través de Jesús. Gracias, Padre, porque definitivamente no lo merecemos y no hacemos nada para ganarlo, Padre. Perdónanos nuevamente, Padre, te pido por cada uno de los hermanos, por cada una de las necesidades que estamos atravesando, Padre. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra mente, Padre, tú sabes que está ocupando nuestros pensamientos. Ayúdanos primero a entender que quieres acercar a Él, Padre. Ayúdanos a entender también que podemos compartirlo el uno con nosotros, Padre, y ojalá en comunión, en ese amor, en esa unidad que tú nos enseñas, Padre, podamos edificarnos en tu nombre y en tu nombre. Gracias, Padre, por este momento, por el estudio, por la materia, Padre, que no solo sea 20 minutos o media hora que ha pasado en nuestra vida, Padre, sino que ojalá nos lleve a reflexionar, nos lleve a ti, tomar decisiones, Padre, respecto a nuestra vida y respecto a nuestra relación contigo. Los pobres nos piden el santísimo nombre de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros, Padre, que se sacrificó por personas tan pecadoras como nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Disculpen, ahora en 5 minutos empezamos la sesión que nos corresponde hoy. Dios los bendiga. Hoy tenemos ofrenda por templo, perdón. Adelante, hermano. Perdón, hermanos, ahí va a pasar el hermano. Una, dos,